Hola, ¿cómo están? El día de hoy vengo a hablarles sobre Bárbara Skarlova, la persona que se inspira en la película de la huérfana y un caso que tiene mucha relación con Bárbara es el caso de la mamá caníbal de Checoslovaquia. Nada, espero que le guste. Vamos. Bárbara Skarlova nació el 7 de marzo de 1966 en la antigua Checoslovaquia, hoy mejor conocida como República Checa y Eslovaquia. De temprana edad se demostró que su desarrollo era bastante más lento que el de otros niños. Fue diagnosticada con una condición mejor conocida como hipopituitarismo. Bastante difícil la palabra, se la voy a escribir mejor. Mm, Lo que es una afección poco común que se produce cuando la glándula pituitaria no produce suficientes hormonas. Debido a eso, parecía más joven de lo que realmente era. Bárbara tenía problemas de aislamiento y muchas dificultades para encajar con sus compañeros, debido a que su baja estatura debido a su enfermedad la diferenciaba bastante del resto de sus compañeros, lo cual se cree que esto tuvo mucho que ver con su desarrollo social y emocional. La verdad es que no hay mucha información sobre la infancia de Bárbara, pero se dice que debido a esto, su aislamiento, empezó a desarrollar un mecanismo de defensa y habilidades de manipulación como una forma de ir por el mundo obteniendo lo que quiere debido a su apariencia infantil. También hay gente que cree que su apariencia infantil era algo que ella intentaba mantener sí o sí, ya que le servía para manipular y generar empatía en algunas personas y evitar ciertas responsabilidades y obtener algunas cosas. Ya que no hay tanta información sobre su infancia, vamos a pasar a lo poco que sabemos de su adolescencia. Durante su adolescencia, Bárbara fue ingresada por primera vez en una institución psiquiátrica, lo cual nos indica que ya desde su adolescencia tiene ciertos problemas de salud mental. Los diagnósticos de esa época no eran muy exactos, pero se cree que le identificaron un trastorno de identidad y graves problemas de conducta. No hay mucho detalle que confirmen esto, pero se cree que Bárbara experimentó eventos traumáticos durante su infancia o adolescencia, que son las cosas que contribuyeron a sus problemas psicológicos. Estos traumas, si es que los tuvo, podrían haber alimentado sus sentimientos de victimización, rabia o su necesidad de manipular que tanto tenía. Ahora vamos a pasar a la vida adulta de Bárbara, la cual estuvo marcada por muchos ingresos y salidas de instituciones psiquiátricas, igual que en su adolescencia, y debido a esto, a sus tantos ingresos a los centros psiquiátricos, se cree que su trastorno de identidad disociativo se hizo más pronunciado y fue desarrollando una capacidad para crear y asumir diferentes personalidades, lo cual se convertiría en una herramienta clave para sus futuras manipulaciones. Durante su estadía en las instituciones psiquiátricas, Bárbara solía interactuar mucho con los pacientes y el personal de las instituciones. Eso le ayudó a ir perfeccionando sus habilidades de engaño y manipulación, sumando a eso que su apariencia era la de una niña, que la hacía parecer incluso más inofensiva. Lo cual no era, porque en su mente ella ya era capaz de crear y simular muchas estrategias complejas que le ayudarían a desenvolverse en diferentes situaciones. Y ahora cuando pasamos a su mayor crimen y a una de sus primeras identidades. Bárbara, ya fuera del cuidado psiquiátrico, no se sabe cómo ni cuándo fue que logró escapar de las instituciones psiquiátricas, pero fue ahí cuando se creó una nueva personalidad llamada Annika. Annika era una niña de 13 años, creada para cometer fraude y engaño. Ya con dicha personalidad, Bárbara comienza su infiltración en la familia de Clara y Catherine Madeurova, dos hermanas nacidas en la época de los 70 en un pueblo llamado Kurim, ubicado en el sudeste del país. Clara y Catherine desde temprana edad tuvieron interés en cosas místicas. Debido a eso, se creían Juana de Arco y decían tener una misión divina por delante.
Esos pensamientos de creerse Juana de Arco y demás ocurren debido a que ambas padecían de esquizofrénica. Sí, las dos hermanas padecían de esquizofrenia. Ambas cursaron la universidad juntas, pero Clara terminó distanciándose de la familia y de su hermana, ya que conoció a un hombre en la universidad con el cual tuvo dos hijos que los llamó Jakub y Ondrej. Años después, su esposo la dejaría por violencia familiar, supuestamente debido al carácter de Clara. Debido a eso, a pesar de tener a sus dos hijos, Clara empezó a sentirse bastante sola y eso hizo que terminara invitando a su hermana Catherine a vivir con ella y sus dos hijos, lo cual Catherine aceptó y se mudó con su hermana y sus sobrinos. A todo esto, Clara, mientras estaba estudiando pedagogía en la universidad, conoció a Bárbara, que en ese momento recordemos que se hacía pasar por Annika, una niña de 12 años. Empezaron a conversar muy seguido cada vez que se veían y después de unos días se hicieron amigas. La niña Annika le aseguró Clara que había escapado de un centro de menores debido a maltrato y abuso y que debido a eso no tenía un lugar en el que estar, no tenía un lugar en el que vivir. Así que la recientemente divorciada Clara, la cual seguía con sus problemas de soledad, decidió llevarse a vivir con ella, su hermana y sus dos hijos a Annika, sin saber que esa sería una decisión que marcaría su vida para mal. Los primeros meses todo era color de rosas, todo era felicidad. Salían seguido, iban de campamento, salían a comer y bla bla bla. Todo iba bien, todo iba bastante bien. Todo iba tan bien que las hermanas decidieron adoptar a Annika de una forma extraoficial. Ya la consideraban parte de su familia. Bueno, hasta ahí todo bien, todo es color de rosas, todo es lindo. Hasta que Annika empezó a sentir celos, empezó a demostrar celos por los dos hijos de Clara, ya que Clara le daba más atención a ellos que a Annika. Por lo cual Annika empezó a esconder y romper cosas y echarle la culpa a los dos niños. Entonces Clara y Catherine empezaron a enojarse con los niños, empezaban a acumular estrés y ahí fue cuando Annika aprovechó para convencer a las hermanas de unirse a una secta de la que ella formaba parte anteriormente. No se sabe cuándo fue que ingresó ni cómo fue que conoció dicha secta, ya que como dije no hay mucha información sobre su pasado. Pero las hermanas aceptaron y terminaron uniéndose a dicha secta, mejor conocida como el Movimiento Grial. Una secta que decía hacer las cosas en la luz de la verdad y que buscaba el conocimiento propio del mundo y de Dios. Una vez dentro de la secta, debían obedecer las órdenes de su líder, que en ese momento el líder era conocido como el Doctor. Él se comunicaba con sus fieles mediante mensajes de texto y los incitaba a practicar canibalismo, incesto y la promiscuidad sexual, cosa de las que las hermanas no se negaron en ningún momento, y que además de eso lo hacían con bastante gusto. Nunca tuvieron una queja sobre ninguna orden que les haya dado el doctor. Y se preguntarán por qué. Y bueno, como les comenté antes, las dos hermanas padecían de esquizofrenia y se creían Juana de Arco. Ellas, fascinadas por esta secta que Annika las hizo conocer, creían que Annika era un milagro que repentinamente llegó a sus vidas para guiarlas e iluminarlas a la salvación. Por eso acataban todas las órdenes con tanto entusiasmo. Bueno, y como les comenté anteriormente, Annika, celosa de los niños, seguía escondiendo y rompiendo cosas para que Clara y Catherine estuviesen enojadas con los niños. Todo esto obviamente fue parte del plan de Annika, el plan de Bárbara, para hacer parte de su manipulación, y aprovechando ese enojo, Bárbara y el doctor, el jefe de la secta en ese momento, propusieron construir una jaula de hierro y ponerla en el sótano de la casa para encerrar a los hijos de Clara, cosa que las hermanas aceptaron sin cuestionar. Pero eso no es todo.
Ahora empieza la historia y se empieza a poner peor. No solo los encerraban en el sótano, sino que también los torturaban. Les quemaban las extremidades con cigarros, los amordazaban, azotaban con cinturones, los ahogaban, bañaban con agua helada y los tenían durmiendo desnudos sobre sus propias heces. Y eso no es todo. A Bárbara y al doctor se les ocurrió practicar canibalismo con los niños, cosa que Clara, la madre de los niños, apoyaba sin quejas, y hay declaraciones que mencionan que Clara le quitaba pedazos de piel a su hijo Ondrej para cometer canibalismo. La tortura de estos dos niños siguió durante más de un año, hasta que un 7 de mayo del año 2007, un vecino, un vecino de las hermanas Meurova, que recientemente había tenido un bebé, compró un sistema de vigilancia para estar al tanto de su bebé, que consiste en poner una cámara en una habitación y una pantalla en otra. Y por algún error del destino, hizo interferencia al aparato de vigilancia y en lugar de dar con la cámara a la habitación del bebé, dio con la cámara de la jaula donde tenían a los niños torturados. Ahí donde el vecino se encuentra con una terrible, turbia y asquerosa escena. Él pensó que por error terminó conectando con un canal de televisión y estaba reproduciendo una película de terror. Hasta que miró detalladamente y vio a una persona que le pareció familiar, a lo cual terminó llamando a su esposa para que lo ayudara a confirmar. Después de unos segundos, la esposa, que mirando fijamente, confirmó que era uno de los hijos de su vecina Clara. Atónito, el hombre llamó a la policía y lograron ver en las cámaras a los dos niños en el peor estado posible, torturados, lastimados, rodeados de mugre y heces, por lo que rápidamente accedieron a la casa de Clara. Bueno, cuando la policía llegó a la casa, al entrar al sótano se encuentran con tres niños, Ondrej, Jakub y Annika. Ondrej y Jakub desnudos y en mal estado dentro de la jaula, y a Annika llorando y pidiendo ayuda. Habló con la policía, les dijo que se llamaba Annika y que había sido víctima de abuso y maltrato, al igual que esos dos niños. Les dijo que la abusadora era la madre, Clara, y su hermana Catherine. De esos niños, Annika estaba en perfecto estado, solo tenía un supuesto ataque de pánico. Ondrej estaba en muy mal estado, estaba inconsciente, tenía señales de muchísimos golpes, muchos moretones. Jakub apenas estaba consciente, no podía ni mantenerse de pie. Y la policía, al revisar la habitación, pudo ver que había una cámara cuya grabación se podía ver desde el monitor que estaba escondido en la cocina. La cámara era de la misma marca que había comprado el vecino. Gracias a Dios, la casualidad, lograron dar con estos niños y ayudarlos a escapar de semejante tortura. Los policías trasladaron urgentemente a los niños al hospital más cercano. Por desgracia, Ondrej eh, no pudo recuperar la conciencia y falleció en el hospital pocas horas después de llegar. Jakub en su momento no podía hablar, ya que no estaba en condiciones ni siquiera de moverse ni de pararse. Entonces, ya que no pudo hablar con Jakub ni Ondrej, la policía intentó hablar con Annika para obtener información, algo un poco más detallada, pero cuando la fueron a buscar, ella ya había escapado. Bueno, y horas después de su escape, la policía no tardó en descubrir que Annika no era una niña de 13 años, sino que era una mujer de 33 años llamada Bárbara Skarlova, que sufría de una rara enfermedad que le daba la apariencia de una víctima frágil, daba la apariencia de una niña. Además de eso, se descubrió que pertenecía a una secta y que fue la mente maestra detrás de toda esta tortura y este encierro. Y que era la mente maestra detrás del desastre y tortura sobre estos pobres niños, que por cierto su madre y su tía quisieron excluirse del tema y le quisieron echar toda la culpa a Bárbara, cosa que no le salió bien, obviamente, ya que ellas también fueron cómplices, incluso formaron parte de la tortura de sus hijos y sobrinos. Una vez Jakub se recuperó y logró poder hablar,
le contó a la policía sobre el abuso y tortura que sufrieron él y su hermano. Pocas horas después de encontrar a los niños, lograron atrapar a las hermanas Maurova, a Clara y Caterina. También lograron atrapar a Bárbara y a otros dos involucrados que fueron cómplices de la tortura de los niños. Estas dos personas son conocidas como Jean Scarla y Jean Turek, tienen el mismo nombre, pero no el apellido. Carla, la madre, fue sentenciada a solo 9 años, mientras Caterina 10, y los otros tres involucrados fueron sentenciados a solo 5 años de prisión. Bárbara, que fue condenada a 5 años de prisión en 2011, o sea, 4 años después, apeló para poder salir y le dieron la libertad. Creen que actualmente sigue viva, se cree que actualmente sigue viva, pero se desconoce su paradero y su actual identidad, que obviamente está fingiendo ser otra persona si es que sigue con vida. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Espero te haya gustado este caso, espero te haya interesado. ¿Qué crees que fue de la vida de Bárbara? ¿Seguirá en su secta? ¿Seguirá siendo de las suyas? ¿Fingiendo ser una niña, creando identidades y torturando gente? Bueno, espero que te guste el video. Recuerda dar un like y suscribirte. Y atento a los próximos videos. Si quieres puedes dejar teorías o opiniones sobre el caso en los comentarios. Leo todo y un día podríamos hacer una recopilación de comentarios. Así que muchísimas gracias por ver y chao. Chao, chao.